En un país donde se habla de la necesidad de una reforma tributaria estructural que nunca se ha podido hacer, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha insistido que su propuesta es la más progresiva hasta ahora. Nuestra estimación es que el coeficiente de Gini, que es el coeficiente de desigualdad, baja del 0,54 al 0,49 con la propuesta que hemos hecho de reforma tributaria. O sea, como lo he dicho públicamente y creo que es correcto, esta es la reforma más redistributiva de la historia de Colombia. Por eso, en el caso del impuesto de renta se fija a partir de 10 millones de pesos. Los datos indican que se trata del 3% de la población que trabaja en el país de manera formal. Quienes ganen menos de esa cantidad seguirán como están. Es importante entender que las personas no pagamos por los ingresos brutos, sino por una base depurada. En la medida en que las restas permitidas van a ser menores, pues lógicamente eso nos va a llevar a una base gravable mayor y por ende vamos a tributar un poco más. Entre los más ricos no todos pagarán lo mismo. Un análisis de soluciones de inversiones de Scandia indica que aumentará cuando más alto sea el ingreso, así que quienes tienen mayores salarios en el país verán aumentar el pago. En general, las personas naturales pagamos por unas tarifas progresivas, es decir, tarifas que van entre el 0% y el 39%. Estos porcentajes van subiendo a medida que esa base gravable depurada también se va incrementando. De acuerdo con la propuesta que llega a discusión al Congreso, quien gana 10 millones de pesos pagará 3,9%, lo que en plata blanca será 4.664.160 pesos. Los empleados con un salario de 11 millones mensuales pagarán 5,4%, lo que en dinero significa 7.076.404. Para quien gane 15 millones de pesos, el porcentaje pasa a ser 10,7%, lo que equivale a 19.306.804 pesos. Y si el sueldo es de 60 millones de pesos, el pago es de 197.339.352 pesos, lo que significa un porcentaje de 27,4%. Esos pagos dejan claro que los empleados con altos salarios pagarán en renta más de un mes de salario y entre los más altos incluso 3 salarios. Y surge, digamos, personas como los de 15 millones de pesos equivalentes mensuales que van a pagar cerca de 20 millones de pesos en impuestos por año solo de renta, lo cual quiere decir que sí se llevaría, digamos, a que los impuestos de esas personas pues representen más de un mes de ingresos brutos. Hay que tener en cuenta que la propuesta elimina parte de las exenciones y deducciones, lo que hará que las personas naturales sí paguen más impuestos y para muchos se va a afectar a los mismos de siempre. En la medida que los ingresos van subiendo y los impuestos y las tarifas también, pues lógicamente las personas de más altos ingresos pues verán un efecto incluso mayor de cuánto de sus ingresos mensuales van a tener, digamos que, disponer para pagar los impuestos en el año. El ex vicepresidente y exministro Germán Pagalleras escribió en una columna en El Tiempo que la acumulación de todas las rentas líquidas, entre las que se encuentran no laborales, de capital, de pensiones, dividendos y participaciones y ganancias ocasionales, para determinar la tarifa aplicable resulta muy gravoso para el contribuyente, porque todos los ingresos pueden terminar gravados al 39%, lo que calificó como lo más cercano a una expropiación indirecta vía impuestos. Bueno, se sigue expurgando la reforma tributaria, el proyecto de reforma tributaria para tratar de pulir aquellos aspectos en los que distintos sectores están descontentos. Obviamente, la mayoría de la gente está descontenta en la medida en que le toque pagar un mayor impuesto, independientemente de la idoneidad técnica de la reforma. Pero no se trata de defender la causa particular de una u otra persona porque no quiero pagar más impuestos, sino de ver si se cumplen los lineamientos básicos de lo que debe tener una reforma semiestructural, por lo menos en Colombia. Y esa reforma, por lo menos semiestructural, según los expertos, debe tener aumento del impuesto a las personas, aumento del impuesto de renta a las personas y disminución del impuesto de renta a las empresas. En los países miembros de la OCDE, distintos a Colombia, la mayoría del impuesto proviene de las personas y no de las empresas, y en Colombia es al revés. ¿Y por qué es malo que sea al revés? Porque las empresas son las que generan actividad productiva, generan empleo, generan ingreso, y por lo tanto apretarlas en exceso es acabar con la gallina de los huevos de oro. ¿Cumple la reforma con esos lineamientos, sí o no? Ustedes han visto la nota de Ismael, sube progresivamente el impuesto de renta a las personas naturales, pagarán más quienes tengan un mayor nivel de ingreso, pagarán menos quienes tengan menor nivel de ingreso, y de 10 millones netos hacia abajo mensuales no hay modificación en el impuesto de las personas. Hasta allí todo parecería estar bien, con dos salvedades en las personas.
que el impuesto de ganancias ocasionales sea tratado como cualquier ingreso o que la ganancia ocasional sea tratada como cualquier ingreso, podría significar, lo decía Ismael en su nota, que hasta 40% de la ganancia ocasional, por ejemplo, vendiendo un apartamento por encima de su valor catastral, pues se lo termine llevando el gobierno, y eso para mucha gente es absolutamente inaceptable. Pero dos, que los dividendos también puedan llegar a gravarse en hasta 39%, puede disuadir la inversión. Y en el otro lado, ¿baja el impuesto a las empresas? No, esa es la parte lamentable. No baja el impuesto a las empresas. No solo no baja, sino que aumenta porque se reducen exenciones y se reducen otras gabelas, y eso hace que cálculos como los que ha hecho la ANDI digan hasta el 67% de las utilidades empresariales se pueden ir pagando impuestos. Incluso un experto, exmiembro de la DIAN en la época del gobierno de Belisario Betancur, Santiago Pardo, experto de expertos, ha hecho cálculos que dicen que hasta 104% de las utilidades de las empresas se podrían ir bajo ciertas circunstancias pagando impuestos. Es decir, ¿para qué empresa? A ver si se pulen una y otra cosa y se aprietan las tuercas para tener una reforma idónea.